¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Numbralia, un espacio para escritores y artistas donde te ayudaremos a superar miedos y te daremos consejos para seguir adelante con lo que más te gusta hacer. Así que acomódate y prepárate para un sinfín de ideas para lograr salir del closet y exponer al mundo tus ideas, sueños y más. Así que acomódate y arrancamos. ¿Qué tal? En este capítulo nuevo estaremos hablando de derechos de autor con la abogada Flor Batalla. Así que vamos con ello. Ok, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Numbralia. En este episodio vamos a hablar un poco de los derechos de autor, qué son, de qué manera nos sirven y cómo es que estos se influyen de cierta manera al momento o en qué nos benefician o nos perjudica en una convocatoria, en una editorial, al publicar algún contenido, algo de nuestra obra. Vamos a enfocarlo más en la literatura, que es en el énfasis que estamos desarrollando esto. Nos encontramos el día de hoy con la licenciada Flor Batalla, quien es egresada del Instituto Digital del Estado de Puebla. Entonces nos encontramos con una experta en este énfasis, en esta área, que nos explicará justamente desde qué es hasta de qué manera nosotros podemos protegernos o reclamar cierta obra, ¿no? Cuando realmente es publicada a lo mejor sin nuestra autorización o cuando nosotros renunciamos realmente a esos derechos, ¿no? Sea bienvenida, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien y agradecida por el espacio que me has dado en este programa y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, poder compartir acerca de los derechos del autor y cómo poder inscribir una obra literaria. Muy bien. Y yo creo que realmente este es como que a su vez, como que el miedo que tenemos muchos al momento de publicar, de escribir, que decimos, no quiero renunciar a mi obra, no quiero renunciar a esto, o sentimos justamente eso, ¿no? De decir, híjole, es que cuando yo lo entregue a tal editorial, a tal, voy a renunciar a ciertos beneficios o cierto derecho que tengo sobre mi idea, sobre mis historias. Entonces, vamos a hablar justamente de esto porque tanto existe como esa parte a lo mejor correcta en el que uno registra su obra y se procesa, como el punto en el que se llega a meter a alguno, pues al momento, vaya, de la emoción, quieres publicar, quieres escribir y que todos lo conozcan, al momento de meterlo a una convocatoria, muchas veces en esas mismas cláusulas, en esas mismas bases te dicen que no esté registrada y posteriormente llega a ser publicada y bueno, a lo mejor uno no percibe ninguna comisión o ningún incentivo de esa parte, ¿no? Entonces es como que lo que vamos a explicar un poquito, bueno, nos va a explicar la licenciada de qué es lo que va a ella justamente, qué son los derechos de autor, en qué infieren y posteriormente vamos a aplicar en casos tanto personales como cuando llega a suceder de que no recibes alguna comisión o de qué manera te puedes proteger o qué es lo que sucede en esos casos, ¿no? O si se puede rescatar de cierta manera incluso, pues esa obra, ¿no? A la que a lo mejor ya perdimos el derecho o hemos renunciado a tal antes de mandarla a concursar o en el proceso, ¿vale? Entonces, iniciamos justamente este capítulo mencionando qué son los derechos de autor. Sabemos que en México existe una institución que protege nuestras obras literarias, de arte, pero vamos justamente a eso, ¿no? ¿Qué son los derechos de autor y de qué manera infieren en este tipo de arte? Muy bien, pues mira, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias, artísticas, previstas en lo que es en el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Ok. Entonces, cuando uno, como les mencionaba, muchas veces nos emocionamos, ¿no? Y llega a haber convocatorias en los que las lanzamos y no nos damos cuenta. ¿Qué sucede en esos casos? Por ejemplo, si existe el lado correcto en el que una convocatoria, una editorial lanza algún concurso y nos terminan
pues sí, terminamos cediendo, ¿no? De cierta manera los derechos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando realmente hay una concesión? Por ejemplo, en el caso, un caso pues muy, algo muy ejemplificar que sucedió, por ejemplo, en el caso de una editorial, desde una empresa bastante grande, sin embargo, solo voy a mencionar cómo se presentó, se llama Tu Primer Millón, lanzó una convocatoria. Entonces, lo que pedía tal cual era que no estuviera registrada, que fuera inédita, creo que es lo que siempre piden, que es inédita, bla, 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 que no sea publicada en algún otro editorial, alguna otra, bueno, a nivel nacional, internacional, que sea reconocida, ¿no? Justamente ellos se protegen de esa manera. Sin embargo, esta obra todos lanzamos nuestro libro, se hizo una compilación. Y algo que es muy importante de esta editorial, les digo que realmente es un monstruo digital, creo que por esto ya muchos la van a identificar, pues sí, ¿no? O sea, recibe, pues realmente entradas bastante grandes, tiene un menú, vaya, una librería muy grande dentro de su plataforma, y realmente es un monstruo digital. Sin embargo, ¿qué sucedió en este caso? Ya que jamás firmamos como tal algún documento, realmente solo lo mandamos a concursar, y esta obra se hizo una compilación de los cuentos que se generaron, y por ejemplo, si no me equivoco, de los millones que pudimos haber escrito, se compilaron como unos 100 y tantos, pero en este caso la plataforma lo publicó, y como tal nosotros como autores no recibimos ninguna concesión, al contrario, creo que cuando lo lanzaron nos hicieron un descuento y lo compramos en, ¿qué fue? Como unos 25 pesos más o menos. Sin embargo, esta plataforma sí tiene como una regla, realmente como una subdivisión, en la que cuando un autor sube un libro, de hecho es una plataforma donde te puedes meter directamente y puedes empezar a subir contenido, obviamente no va a tener el mismo sistema del marketing que te va a manejar la editorial, pero sí lo puedes subir y subes, ahí sí firmas un documento en el que, como esta empresa es estadounidense, te vas bajo el régimen del sistema fiscal de allá. O sea, en la cuestión del SAT, que sería aquí, allá sería el tax. Entonces uno afirma realmente, por sus declaraciones. Sin embargo, en esta cuestión no subimos nada, pero esos cuentos se publicaron y no percibimos realmente nada, y hasta la fecha no percibimos nada, y esa plataforma sigue publicando ese libro. Luego hablaremos después de lo que fueron bots en ese momento, pero realmente estuvo como bestseller. Entonces, independientemente de si lo hayan comprado muchos para que fuera un bestseller, realmente, ¿qué sucede en esa cuestión? Ya que realmente al momento de venderla, y como tal no renunciamos a los derechos de autor, pues sí debimos de haber percibido o recibir una comisión de lo que se vendió de esa publicación. Pues sí, así es, debieron de percibir pues una cierta cantidad por haber publicado pues esas obras, de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Derecho de Autor. En el artículo 229 marca acerca de algunas infracciones de que no pueden ser publicadas las obras sin que lleve o mencione lo que son el autor, el autor, el traductor y bueno, el adaptador o arreglista de esa obra. Entonces, por lo tanto, pues sería lucrar con lo que ya con ese material que ustedes proporcionaron. Ellos estarían lucrando de acuerdo a la ley federal que nosotros tenemos, de acuerdo al artículo 229, porque nos menciona que no pueden publicar una obra, ya sea artística, musical, literaria, lo que sea, sin que mencione quién es su autor realmente, al menos que ustedes hayan transmitido los derechos a la editorial. ¿Sabes? O sea, el detalle está, o sea, en que sí se menciona al autor, y están cobrando como tal, pero realmente nunca como tal cedimos los derechos completos de decir, pueden hacer lo que sea con mi obra. Entonces, en ese caso, vaya, mencionándolo de esa manera, ya es que es algo que se me olvidó mencionar realmente, que sí nos dan como tal el reconocimiento de nuestro nombre,
pero no recibimos ninguna concesión. Entonces se puede decir que de cierta manera así sí se estarían respetando los derechos de autor y es posible, digamos, por mencionarlo de alguna manera, sacar provecho de nuestra publicación sin ningún problema. Ok, si se mencionan los derechos de autor, pero aún así ustedes no perciben nada, aún así ustedes podrían, impugnar esa área porque nos menciona la ley que tenemos, nos menciona la ley que dices que no transmitieron los derechos, pero de acuerdo a la ley, el autor mismo tiene la facilidad o el derecho, la obligación de decir hasta qué punto pueden explotar su obra, cualquiera que sea, tiene la obligación de decir hasta aquí o hasta aquí ya no quiero que la sigan lanzando. Y más cuando nada más el beneficio es para la editoría. Ah, ok. Entonces, en este caso, todavía, digamos, se pueden, cuando llegan a suceder este tipo de situaciones, ¿hasta qué tiempo, digamos, se pueden tomar acciones en esa cuestión? No sé, digamos, ¿tienes tal lapso para realmente llegar a un proceso y exigirlo? ¿O a cierto tiempo, pues ya fue? Pues mira, para eso no prescribe esta acción, entonces ustedes pueden todavía, pues sí, ampararse en esta parte y sí sacarle provecho, poder percibir una cierta cantidad de esa obra. Entonces, como no prescribe, no importa si haya pasado 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años. Ah, ok. Vale, vaya, es algo muy, muy interesante porque yo creo que a veces llegamos a tener como que, bueno, justamente este es un caso extremo, es un caso realmente pues, de que algo que ya sucedió y no, a lo mejor no era correcto, pero sí es muy importante mencionarlo ya que muchos al momento de escribir pues justamente es lo que tienen, ¿no? Tienen miedo de publicarlo en cualquier lado, de mandar sus escritos a algún lugar, ya que bueno, eso es lo que llega a suceder. De hecho, por eso mismo hemos creado justamente esta comunidad para apoyar también a los nuevos escritores, ya que muchos no salen, por mencionarlo de alguna manera, sin ningún tipo de discriminación, pero algunos no salen del closet justamente como escritores por miedo a eso, ¿no? De no voy a salir de mi blog, no voy a salir de... Que no es que no llegue a funcionar realmente. Sí llega a funcionar, un blog puede llegar a millones y puedes ganar la fama increíble, pero bueno, no llega, a lo mejor no tiene el mismo alcance o que trabajar con una editorial directamente y nos quedamos en estas plataformas que a lo mejor son de forma gratuita y son bastante cómodas, pero que al final de cuentas pues sí, lo hacemos a veces por ese miedo de perder derechos, ¿no? En este caso es un caso muy extremo en el que, digamos, ya fue la obra y a lo mejor se puede rescatar y después algo que quería mencionarles para si alguien tiene algún problema de que hayan publicado su libro y estén lucrando con ellos y de cierta manera no hayan firmado algo como tal, pues esto es haya una asesoría yo creo que gratuita para quienes realmente tengan ese tanto miedo o que tengan esa situación. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las convocatorias que, por ejemplo, sí lo llegan a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sí procede, ¿no? Por ejemplo, si hay editoriales en las que sí te dejan publicar su obra y hay editoriales en las que no te lo pueden permitir, pero sí percibes una concesión. Entonces, ¿de qué vamos a explicar ahora esa parte? Que nos explique la licenciada realmente qué es, de qué manera, que los derechos nos protegen cuando los cedemos, cuando no los cedemos cuando los cedemos a una editorial, qué beneficio nos da, si digamos, sabemos, bueno, a lo mejor muchos ya trabajan con editoriales, pero esto es más para los nuevos, que ceden sus derechos, qué es lo que nos da, lo que nos beneficia o lo que no nos beneficia, e inclusive de qué manera al darlo, de que de cierta manera a qué nos limitamos o qué nos limitamos. Un ejemplo, por ejemplo, el ceder yo mis derechos de autor a tal editorial, yo renuncio a otras, digamos, a otras editoriales o a publicarlo en otro medio, es un decir, yo trabajo para editorial Porrúa y publican mi libro y todo y me ofrecen la oportunidad también de presentarlo en otra editorial o en diversas, qué tipo de acuerdos hay o es posible o no es posible
por ponerle un ejemplo más visual, a lo mejor como en el caso de Marvel, de que los actores no pueden trabajar para DC mientras están en Marvel, o sea, es lo que es como un punto al que me quiero referir, ¿no? Para ejemplificarlo, dejarlo un poquito más claro, ¿no? Entonces, ya a favor de mencionar qué es lo que sucede en esas áreas, a qué nos atenemos, ¿no? Tanto a registrarla y cuando se trabaja a lo mejor en una convocatoria o en algún concurso. Bueno, en qué te puede beneficiar registrar tu obra literaria o cualquier otra obra? Más que nada, pues es salvaguardar tus derechos de autor, que no sea plagiado tu obra literaria en otro lugar. Y de acuerdo a lo que comentabas acerca de si una vez que cede yo los derechos de autor, puedo hacerlo con otra editorial. Creo que ahí tendría que ver más la editorial, de acuerdo a lo que las normas o las reglas de esa editorial te esté imponiendo, ¿no? De acuerdo. Tú llegas con la editorial y obviamente tienen ciertas normas, ciertas reglas que seguir para poder publicar ese libro. Entonces creo que ahí tiene que ver más con ello. Pero en cuanto a ¿en qué me beneficia? Pues es eso, que no te estén plagiando tu obra literaria, y bueno, más que nada que también vas a percibir una cierta cantidad, de acuerdo a lo que es a lo que la editorial te diga, porque se lleva un porcentaje, me parece que el 40% va para el editorial, y no recuerdo bien para el autor, pero es un poquito menos. Ah, ok. Y por ejemplo, en esta área, como mencionaba, bueno, de hecho decía, muchas veces unos se quedan en un blog, en una plataforma, vaya alguna cosa, es como Wattpad y todo eso. Ahora, ¿qué procede en este caso, por ejemplo, en este tipo de plataformas que uno sube su contenido, que uno, pues realmente de cierta manera a lo mejor llega a ser gratuito y a veces no? Sin embargo, pues realmente a veces hay, como a lo mejor en el mismo caso de Numbralia, que hay autores que no son aún reconocidos, no es lo mismo, digamos, hablar o que X persona, un Juanito Pérez, que no sabemos exactamente quién es, pero creó una historia y a todos nos está gustando en un blog, de alguna página de internet, de su página de internet, etcétera, a, no sé, un García Márquez, que inventablemente no pensamos en alguien más, o sea, nos decimos García Márquez y, ay, ¿quién será? O sea, inmediatamente lo identificamos, ¿no? O sea, entonces, en este caso, por ejemplo, me refiero en la cuestión de las ideas, por ejemplo, a lo mejor alguien, es un decir, no que haya sucedido, pero alguien muy vivo y diga, no, pues voy a presentar a un concurso cierta historia, no tengo mucha idea, ¿no? Pero aprovecho del autor desconocido y tomo su idea y empiezo a lanar lagunas, lo pulo más o menos y de repente pum lo lanzo. Entonces pum gano con él y vaya, pues me empiezan a reconocer a mí. ¿Qué sucede en esos casos? Porque también yo siento que hay como a lo mejor ese, quieras o no, luego llega a ver, que hay uno a ver ese miedo de decir, híjole, pues sí lo estoy publicando en un blog porque tenía un amigo muy extremo que decía, sí, sigan publicando sus mentaditos blogs y vean cómo se roban sus ideas. Entonces, ¿qué sucede en esos casos realmente? Vamos hablando de un caso muy extremo que literalmente toman mi idea y la publican y ganan, y de tal manera también cómo se protege uno en esa área, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? O en ese caso puede influir, por ejemplo, porque, bueno, vamos a hablar con eso y ahorita menciono lo de los derechos de autor y si tiene algún costo y Vale. todo. Vale, pues mira, para eso, en cuanto a esas ideas que tú mencionas, la ley federal en el artículo 14 menciona que no son de protección esas ideas. Por decir, tú decías, tengo esta idea y lo subo, pero alguien más lo sube o gana con esa idea. Por decir, yo vi algo en TikTok, un ejemplo, y lo presento, no sé, en un teatro, porque lo vi en TikTok, pero bueno, la ley menciona que no protege esas ideas, no tiene protección a esas ideas, ni en cuanto a las fórmulas, soluciones o conceptos o métodos, sistemas, ni nada de eso. Bueno, pero estamos hablando de ideas tal, por ejemplo, bueno, porque hay un caso muy particular que nos mencionaban, ya tiene mucho tiempo en la universidad, mencionaban este caso de, no sé si realmente sea muy real, ¿no? Contó una profesora hace mucho,
pero puede ser. En el caso de las chicas superpoderosas, mencionaba que esa historia nació de un alumno que estaba dibujando en su libreta tal cual. O sea, estás en clase y estás dibujando. Entonces, estaba dibujando y en esa idea nació pues la creación de estas chicas superpoderosas. Las plasmó, la cabezota y los ojotes. Y bueno, a alguien se le hizo muy fácil verlo, tomarlo foto y presentarlo como su proyecto. En este caso creo que sí, nos mencionaban que sí hay un proceso legal en el que sí termina ganando la persona por tener los bocetos originales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la literatura, como mencionaba, si yo tengo mi, digamos, boceto original en una plataforma como Wattpad, en un blog, o sea, aún así con eso puedo protegerlo y mencionar que es mío. Claro está que mencionábamos y algo que había sucedido mucho, no sé si haya cambiado en este tiempo, pero anteriormente todo lo que se imprimía directamente de la computadora era original. Ya ves que antes copia original pues era muy obvio. Sin embargo, a través de lo que fue y empezó la era digital, pues incluso hasta las curvas impresas pues son originales. Entonces, ¿qué sucede en estos casos realmente? No sé si proceda de lo mismo de uno. Bueno, yo me puedo proteger y decir, bueno, es que él robó mi idea y yo tengo mi blog y aquí está mi cuento y vean, tan solo es muy parecido, es muy similar, solo le cambió esto. Entonces, esa cuestión, aún así, porque como lo mencionaba, o sea, aún así pierdo mis derechos o puedo perder digamos, ese juicio al momento de reclamar de por qué están robando mi idea. No, porque de lo contrario tenías o tuviste que haberla patentado primero para decir que realmente es tuya, porque ¿cómo vas a decir sí, realmente es mía? O sea, en qué te basas que realmente es tuya? Primero necesitamos que lo patentes para que realmente digas sí, sí es mía. En este caso tendrías que inscribirlo al indautor para poder decir que realmente es tuya, porque realmente la editorial, pues obviamente si tú llegas y llega el otro y oye, pero esta es mi idea, pues no hay a quien hile realmente, aunque a lo mejor tú tengas tu blog, probablemente te la pudiste haber volado de otro lado también. Ah, ok. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que tanto los blogs como las plataformas, como mencionaba Wattpad, tienen sus ciertos filtros, ¿no? Como igual como, vaya, esta organización Umbralia tiene sus términos, condiciones que están respetando los derechos de autor. Pero entonces se podría decir que de cierta manera, si yo veo una historia en Wattpad, ¿me la puedo volar? Oye, es un decir, ¿no? Eso no sucede aquí, pero es un decir, ¿no? Que alguien pueda decir, me gusta esta idea, fun, y la meto a concurso. Nada más me le muevo y ya. Entonces sí puede llegar esa posibilidad. Y no me refiero solamente, por ejemplo, a lo que me refiero o quiero darme a entender es, por ejemplo, tú lo subes a tu blog, a tu plataforma y a lo mejor la página ya te maneja ciertos términos, condiciones, copyright, etcétera. Sin embargo, no está registrado como tal, o sea, a esto lo que le mencionaba, a esta institución de los derechos de autor, no está registrado como tal. Entonces, de cierta manera, ¿cómo es lo que está funcionando ahorita ahí a través de lo que es esta nueva era digital? Ya que, pues sí, antes todo era tinta y papel y aún sigue siendo eso, ¿no? Pero yo no lo estoy registrando a lo mejor mi obra en mi blog, en mi página, a derechos de autor como tal, de tal manera que me sea protegida, digamos, a lo mejor hasta a nivel mundial. Ah, ok, creo que sí. Sí, pues es que sí hay posibilidad de que te la puedas volar. No hay manera de como que de alguna manera protección en esa área. ¿Por qué? Porque no está patentado, volvemos a lo mismo. Entonces, aunque dices, no, en este caso todo es digital ya ahorita, nada es por escrito, ¿no? Y dices, ¿cómo puedo proteger esto? ¿Cómo le puedo hacer? Realmente sí necesitarías patentarlo para poder protegerlo, porque de lo contrario, pues sí te lo puedes volar de alguien más, como las frases típicas de hoy en día que salen y se las van volando y quizás le medio modifican algo, pero tú sabes que realmente salió de otro escritor, no vamos lejos, hay escritores como Corson que publica ciertas frases y bueno, alguien más se la vuela y medio le modifica, pero al final de cuentas tú sabes que es de Corson. Ok. Claro, sí, es muy importante eso mencionarlo porque, bueno, creo que muchos a veces
por el miedo justamente de no querer registrar. Y ahorita, la verdad no recuerdo bien el precio. La última vez que quise registrar una obra para una editorial me pedían el registro del derecho de autor. Realmente no es muy caro. Realmente no es muy caro. Es un precio demasiado accesible y uno podría decir, no, es que registrarlo. Y, claro, si vas a registrar 10,000 obras de un solo jalón, pues sí es caro. Pero si vas a registrar incluso una novela, no es muy caro tener los derechos de autor. El precio es bastante accesible. Si no me equivoco, si me puede corregir, a lo mejor va como entre los 200, 300 pesos de máximo. Eso calculando Creo como... que está en 280. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, realmente no es caro y lo más recomendable pues sí es inscribirlo. Que sí hay una serie de requisitos y lo pueden consultar en la página que está en inscripción de obra literaria, lo pueden consultar ahí. No es caro, sí hay una serie de requisitos, pero creo que vale la pena si realmente quieres empezar a ser reconocido y bueno, explotar esa obra literaria que tienen y pues sí, empezar a percibir ciertas ganancias. Y esto también es para obras de arte, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es para todos, Ajá. para obras de arte, musicales, literarias, todo lo que tengan que ver. Claro, sí, es curioso, pero uno al principio de decir derechos de autor uno se imagina, chale, va a ser como un millar de pesos, ¿no? Sí. Y creo que es bastante accesible, creo que es bastante, a lo mejor recomendable. A lo mejor uno podría decir, bueno, también uno tendría que ver como hasta qué punto que quieres registrar, porque eso no estoy muy seguro, no sé si después ya no se puede modificar la obra como tal, no estoy muy seguro si hay un costo después, pero eso sí se los voy a deber porque realmente no me acuerdo si lo puedes modificar después. Tenía entendido que creo que no. Hace mucho tiene un rato que lo leí, por ya que iba a registrarlo, creo que no se podía modificar ya, porque ya quedó plasmada la obra como tal. Entonces yo creo que a lo mejor sí estaría como que bien crítico uno de decir ya quedó mi cuento, pero también, bueno, hay filtros, ¿no? Realmente cuando lo vas a pasar a editoriales, etcétera, pues hay ciertos filtros también que te hacen, ¿no? Para revisar tu obra, que no tenga faltas de ortografía, que realmente yo creo que esa es nuestra labor como escritor y como redactor, ¿no? También. Pero bueno, ese es un punto y aparte que a lo mejor más o menos estaremos hablando después. Sin embargo, lo que nos interesa es justamente eso, ¿no? Los derechos de autor, que a veces, pues como escritores nos da miedo a lo mejor, ¿no? Nos da miedo porque sentimos que o ganamos o perdemos y bueno, este capítulo más que nada se centra en hablar justamente de hecho, ¿no? Para que los que dicen, híjole, es que en una convocatoria me piden registrar los derechos de autor y todo eso, pues sí lo tengan, no sé si me pueda hacer el favor nuevamente de mencionar a dónde tienen que ingresar para registrar su obra y ver los requisitos. Esa página la encuentras en internet y que les digo nuevamente no es muy caro, pues, por favor. Ok, pues se encuentra bueno, la página se llama Inscripción de Obra Literaria y ahí pueden encontrar los costos y todos los requisitos que conlleva, que te piden 2 duplicados de tu obra, 2 ejemplares de la obra y bueno, el comprobante de pago, un acta constitutiva y muchos otros requisitos más. Y pues la verdad sí es mejor registrarlo, es más recomendable para seguridad jurídica como autor o titular de la obra literaria. Bueno, pues sí, ya escucharon realmente el proceso, a lo mejor sí puede ser un poquito tardado y sacar documentaciones, pero siempre es importante, ¿no? Esto a lo mejor es más para a los quienes se los piden y también a quienes ya tienen segura su obra y no quieren perderlos, pues realmente los derechos sí te protegen de cierta manera, ¿no? Como les mencionaba en este caso. Eh, es un poquito, a lo mejor difícil dependiendo para quién vayas a trabajar, dependiendo para la editorial, dependiendo para el medio en el que trabajes, porque incluso hay medios que te dicen, pues renuncias realmente a tu firma y vas a firmar como tal. Pues son acuerdos, ¿no? Que se llegan en instituciones, ¿no? Realmente tampoco es como, vaya, satanizar las instituciones y decir, no, me están viendo la cara. Creo que realmente siempre hay un riesgo en ciertos trabajos, Sí. en ciertas convocatorias, en ciertos concursos. Entonces es justamente eso, ¿no? Más que nada, pues checar eso. Esto entra más en la cuestión de cómo quieres ser conocido, pero más adelante, en el capítulo siguiente les hablaré más o menos de eso, algunos tips y de cómo
pues realmente de qué manera queremos escribir, ¿no? Eso ya es algo más, un poquito fuera de este tema, pero sí era importante tocarlo, ya que puede ser como que al momento de escuchar de registra los derechos de autor o renuncia a tus derechos de autor, como que pum, algo que luego nos mueve. Y a lo mejor incluso puede ser como una piedra, ¿no? Al momento de crecer, ¿no? De decir, bueno, no quiero renunciar a ellos, prefiero quedarme en mi blog, prefiero quedarme en mi... Y no está mal, ¿no? Realmente no está mal, pero pues a lo mejor nos puede a su vez como estancar un poquito como artistas al momento de no querer, o a lo mejor incluso entorpecer, ¿no? Al no conocer de cómo se llevan esto de los derechos de autor y qué se puede hacer. Sí, pues eso sí es verdad. Y bueno, algo que mencionan las editoriales es que debemos tener en cuenta al momento de registrar si son autores independientes o están, o son autores que, vaya, son varios autores que conforman esa obra, ¿no? Ahí checar bien esa parte, más por las percepciones que se obtienen, porque se van dividiendo los porcentajes de acuerdo a la editorial, lo que les comente, pero sí checar bien si son autores independientes o lo conforman varios. Muy bien. Ok, bueno, eso es para los que también quieren crear una obra en conjunto, ¿no? Aquellos que ya... Sí. Bueno, lo he visto más en cuentos, perdón, en libros teóricos, etcétera, pero bueno, puede suceder, ¿no? También, como en el caso de las películas en directores que colaboran, ¿no? Pero muy bien, realmente esto es algo que queríamos en este capítulo, pues dejar un poquito en claro a lo mejor y quitar esa duda, ¿no? También como poner una alerta, ¿no? También aquellos que van a empezar entrar a concursos, ¿no? Convocatorias. Más adelante, yo en el siguiente capítulo les voy a mencionar a qué va, ¿no? Justamente el participar, porque diría uno, pues bueno, es que mejor no participo. Mejor no participo y no quiero que se quieren y yo le echo ganas, ¿no? Pero bueno, hay sus pros y sus contras, ¿no? Esto es más en la pregunta que me hacía hace bastante tiempo mi profesor, ¿no? ¿Cómo quieres ser reconocido? ¿O cómo quieres ser conocido? ¿O qué vas a dar justamente a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que vas a presentar? Porque, vaya, no es lo mismo hablar, digamos, como sucedió actualmente por esta pandemia. No es lo mismo hablar de una película de contagio en una época en que no había un virus, a cómo dio un boom ahora, ¿no? Entonces, también porque hay ciertos periodos, ¿no? Como las películas, cuándo vas a publicar tu cuento, tu libro, tu novela, y en qué periodo va a pegar, ¿no? Y a qué público va. Entonces, eso va más como en ese caso, pero vamos a mencionar más a detallado en el siguiente, a lo mejor en el siguiente capítulo. En este caso, para aquellos que están pues escribiendo su obra, no queremos que también se tengan miedo al momento de escuchar estos derechos de autor Sí. y que tampoco lo vean como que rayos me va a costar una millonada. Una millonada y no. Ándale, y nada que pues no es muy caro realmente, no es muy caro. No, de hecho no es caro, nada más quizás un poquito tedioso en cuanto a documentación. Habemos algunos que no somos muy pacientes y queremos todo en fa, pero sí es más recomendable que, pues sí, se inscriba y pues que no les roben el crédito sobre todo. Si quieren ser reconocidos, pues adelante, que no les roben el crédito. Y bueno, pues ya saben, ¿no? No se puede publicar algo sin que no se mencione el autor y lo que conlleva. Muy bien, pues realmente este capítulo ha sido bastante informativo, a lo mejor un poco más corto que los demás, pero queríamos dejar muy claro y enfático eso a través también del ejemplo que les mencionaba de lo que sucedió. Y vaya, es un asunto, bueno, pues personal, ¿no? Pero pues sí, vamos a continuar con estos capítulos instruyendo a escritores nuevos y vamos a tener más invitados también de expertos en el área que nos pueden asesorar. Nos pueden escribir si igual tienen alguna duda en específico sobre algún tema. No duden en mencionarlo en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook o en nuestra página como Numbralia o numbralia.com, y ponerse en contacto con nosotros de cualquier duda y pues seguir creciendo como escritores y a darle con todo, chicos, porque realmente hay que seguir creyendo y seguir escribiendo, jamás parar, porque sí se puede. Sí se puede.
Entonces llegamos al final de este capítulo. Agradecemos que nos haya podido acompañar, licenciada Flor, por todo lo que nos ha mencionado, los tips también y de qué manera nos benefician, o bueno, en este caso lo mencioné muy drástico, ¿no? Nos benefician o nos perjudica estar ahí los derechos de autor, pero pues realmente gracias por esta asesoría. Algunas palabras que nos queda antes de finalizar este capítulo. Pues gracias por el espacio y bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Seguir escribiendo y bueno, empezar a recibir las ciertas percepciones que nos pueden dar, ¿no? Que eso también es importante para poder crecer y sobre todo pues para saber si realmente uno lo está haciendo bien en cuanto a cada cosa que vayan escribiendo. Ok, pues muchas gracias y llegamos al final de este capítulo. Agradecemos que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, estén siguiendo este podcast. Recuerden, lo encuentran en Spotify, Anchor como Numbralia, y seguiremos subiendo contenido para seguir motivando a los escritores nuevos y a lo mejor algunos que ya están en proceso, pues a lo mejor reafirmando sus conocimientos, y seguiremos pues animándonos entre todos nosotros, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Tendremos a un invitado especial de la comunidad que nos estará hablando de creación de personajes. Entonces no te lo pierdas si quieres y tienes dudas de cómo generar un personaje en tus cuentos, historias, novelas. Y hasta luego.